El Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas invita al curso Las Reliquias de la Pasión y Muerte de Jesucristo como mediación de la vida espiritual, que impartirá Roberto Farril en 5 sesiones del 4 al 8 de julio de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde en el CEVAC, con sede en el Carmen de San Joaquín o de manera virtual a elección del alumno. Informes e inscripciones en www.cevac.mx o al teléfono 722-418-1945. Descubre y desarrolle su espiritualidad a partir de las reliquias de Jesucristo. El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos su libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy con el tema de la Santa Inquisición, porque usted lo pidió. Estoy conversando con Cristian Rodrigo Iturralde, quien recientemente acaba de publicar esta investigación hecha por él, muy buena. Se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. Cristian vive en Buenos Aires, Argentina, donde nació, y pues ya le preguntaré más adelante cómo podemos hacernos de un libro como este, ¿no? Que dice en la Cuarta de Forros: en esta obra se define a la Inquisición como un tribunal de misericordia, porque fue el único de la historia en que el culpable era perdonado por el solo acto de arrepentirse. ¿Será? Bueno, pero a ver, tenemos algunos casos, Cristian, como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una monja resentida presenta la denuncia, es que ella administra el sacramento de la reconciliación o de la penitencia o de la confesión, y empiezan a investigarla. Y hay un terror ahí, o sea, si hay un pavor. Y si no mete la mano el rey Felipe II, gracias a Fray Pedro, Borja, San Francisco de Borja, pues la Santa Madre va a dar allí, ¿no? O sea, sí tenía lo suyo, ¿o no? Mire, es cierto que ha habido mucha gente me pregunta cómo es posible que haya habido santos procesados por la Inquisición, y sin embargo es bastante sencilla la pregunta y no debería incluso sorprender, y vamos a ver que la Iglesia actuó realmente con mucho juicio, con mucha prudencia, porque es cierto que personas que luego fueron santos, como Santa Teresa, dice usted, estuvo, ¿cuántos hubo? Estuvo Bartolomé Bueno, hubo varios religiosos que fueron, y varios santos que fueron procesados, pero lo que hay que entender, que en aquel momento histórico, primero, la Iglesia no sabía que eran santos, ¿verdad? Bueno, o sea, es como que no tenía, porque la gente pretende, no tiene la bola de cristal y decir, bueno, este hombre va a ser santo. O sea, eso por un lado. Pero segundo, que existía en aquellos tiempos una secta que se llamaba de los místicos, ¿verdad? Donde eran personas, digamos, aparentemente muy religiosas, con una gran capacidad intelectual,
pero que iban sembrando pequeñas herejías que no eran inteligibles a la gran mayor parte del pueblo. De modo que había que revisar con mucha atención, especialmente por la prevalencia que estaban teniendo estas sectas místicas. Entonces, lógicamente, la Inquisición lo que tenía que hacer era revisar absolutamente todo lo que se publicaba en este sentido y bueno, es por eso que muchos santos, o muchos no, algunos santos fueron procesados. Es cierto que muchas veces se debió lamentablemente a rivalidades de las propias congregaciones, jesuitas contra dominicos, pero acá lo que importa saber es el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Todos son liberados. O sea, el hecho que haya habido un proceso quiere decir que la Inquisición investigaba, porque Inquisición significa investigar, inquirir, ¿ok? Eso es todo lo que hace la Inquisición. Y la Inquisición evidentemente procesó a algunas de estas personas y bueno, viendo luego, analizando la documentación, la evidencia, vieron que efectivamente esa persona era inocente y se la liberaba. Entonces, cuando se nos pregunta esa cuestión, ¿cómo puede haber procesado a los santos? Bueno, primero repito, la Inquisición no sabía que eran santos y en segundo término son liberados. Esos frailes que vivían en San Giovanni Rotondo, apenas hace unos años, con el padre Pío de Pietrelcina, jamás se imaginaron que vivían con un santo. Exacto. Y los dominicos en Lima, Perú, con San Martín de Porres ahí, que lo tenían barriendo el convento, no les pasó por la frente, o sea, estamos viviendo con un santo. Sí. Bueno, pero ¿qué hay de esto? Mira, cualquier persona podía denunciar a alguien ante la Santa Inquisición y entonces iban por él. Y él decía, ¿de qué se me acusa? Y los inquisidores le decían, a ver, eso dínoslo tú. O sea, no se le decía la acusación. Y entonces, ¿de qué crees que te acusan? Y bueno, con tal de salir de allí, pues entonces decían lo que no habían hecho, pero también lo que sí habían hecho, ¿no? No, pero primero, no es tan simple como que había una denuncia y directamente se iba a buscar a la persona. El propio Bernardino York, un gran historiador de la Iglesia Católica, él es casualmente quien ha escrito Historia de la Iglesia Católica, son 4 tomos muy voluminosos que creo que es de lo mejor sobre historia de la Iglesia. Y lo que él dice es que debían recaer muchas veces hasta 10 denuncias sobre una persona, bien fundadas, para ver si existían elementos para iniciar un proceso. Es decir, que hay una instancia preliminar. Llegado el proceso, bueno, esa persona tiene derecho a abogado y una serie de garantías, como decimos. Pero la acusación, la persona sí tiene conciencia del delito porque por los hechos que van narrando, la persona puede ir sabiendo. Bueno, yo tengo justamente un capítulo dedicado en este libro al carácter de las denuncias, ¿verdad? Y cómo la persona podía tomar conocimiento de aquello sobre lo cual se lo estaba acusando. Ajá. De modo que eso no es cierto que la persona no sabía de qué se le estaba acusando. ¿Cómo estaba conformada la Santa Inquisición, este tribunal? ¿Cuál es su estructura en la Inquisición española? Esta. Para el adecuado funcionamiento de la Santa Inquisición se elaboraron los manuales de inquisidores, como el Directorium Inquisitorum del Inquisidor General de Aragón, Nicolao Eimérico, escrito en 1376, que sirvió como modelo para la práctica inquisitorial en todo el orbe cristiano, o el Malleus Maleficarum, un importante tratado sobre la persecución de brujas, escrito en 1487 por los dominicos Henry Cramen y Jacob Sprenger, o los elaborados en 1484 por el dominico inquisidor general Fray Tomás de Torquemada, una serie de instrucciones inquisitoriales de nombre Compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición, en el que se reúnen las reglas y procedimientos inquisitoriales. Originalmente la Inquisición perseguía la herejía y tuvo especial cuidado de los llamados cristianos nuevos, que no eran sino judíos y moros conversos, y de los protestantes. Sin embargo, también castigaba las supersticiones, entre ellas la brujería y la hechicería, las proposiciones heréticas, cuestionar algún dogma o regla moral, la bigamia, tanto de hombres como de mujeres, y la solicitación, un pecado y delito consistente en que el sacerdote solicitara favores sexuales a sus feligreses durante la confesión. El inquisidor general, nombrado por el rey, presidía el Consejo de la Suprema, del que dependían los diversos tribunales inquisitoriales que contaban con 1 o 2 inquisidores,
a quienes correspondía hacer la búsqueda o inquisitio, un experto en leyes y en derecho canónico, un procurador fiscal quien elaboraba la acusación, investigaba e interrogaba a los testigos, los calificadores quienes determinaban si había algún delito contra la fe, los consultores que eran asesores juristas, 3 secretarios, notario del secuestro quien incautaba las propiedades del acusado, notario del secreto quien llevaba registro de las declaraciones y el escribano general, el secretario del tribunal. Además se contaba con el alguacil quien ejecutaba la detención, el nuncio quien difundía los comunicados del tribunal y el alcaide o carcelero. Había también funcionarios externos como los familiares, laicos al servicio de la Inquisición y comisarios que eran sacerdotes regulares que colaboraban con el tribunal. ¿Y la tortura, Cristian? Sí había tortura. Hubo, mire, de todos los casos estudiados, que son aproximadamente 200.000, a los que uno puede acceder, son de acceso público, especialmente en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en la Biblioteca Nacional en Francia. Aproximadamente solo el 0.7% de esos 200.000 procesados en algún momento u otro fue sometido a tormento, ¿verdad? A tortura. Pero acá hay que decir algo, no es por justificar la tortura, pero recordemos que los propios griegos enaltecían a la tortura y tenían a la tortura como un medio legítimo de prueba. Ahora bien, la Inquisición se maneja de modo muy directo. Primero, como he dicho, era muy infrecuente que se aceptara el auto de tortura. Ahora bien, si esto sucedía, la persona solo podía ser puesta a tormento por 15 minutos, existía un reloj en la sala, había un médico. ¿Por qué había un médico presente? Porque una de las normativas que establecía la Iglesia en aquel momento, si acaso... No derramar sangre. ¿Cómo? No derramar sangre. No, pero sí, pero no solo eso, no podía ponerse en peligro la vida de la persona, ni tampoco la integridad física de sus extremidades. Es decir, que la persona no podía salir con un dedo menos. La tortura, en este sentido, fue, digamos, muchísimo menor o muchísimo más benigna que, por ejemplo, en las regiones protestantes o con los propios judíos, por ejemplo. Es decir, que no podían ser más de 15 minutos y solo podían, digamos, efectuarse sobre la persona los 2 tipos de tortura que eran considerados más suaves en la época, que es la del submarino, cuando una persona la ponen boca abajo, le ponen unos trapos y le van tirando agua para generarle una sensación de ahogamiento, y después la del potro, que lo van estirando a la persona un poco. No debe ser nada agradable, pero bueno, comparado con las torturas de los ingleses, evidentemente era un viaje a Cancún. Pero... Bueno, pero también ir al dentista hoy no es una cosa grata. O sea, a ver, claro, exacto. Sí, hay que entender que no podemos juzgar con cultura de hoy, Claro. cultura del pasado. Tendríamos que ponernos en aquel pasado. Y yo les voy a platicar, queridos amigos televidentes, y lo comparto con Cristian, una cosa que a mí me ocurrió. Mira, me fascinó conocer a una pintora del Renacimiento, hija de un caravallista, su padre, pintor también, caravallista, ¿no? Estos que copiaban al Caravaggio. Y entonces él le puso a su hija a un maestro de pintura, porque como mujer que era, italianos ellos, ¿no? Artemisia Gentileschi, ella, no podía ir a la academia para pintar, le pone a un profesor y el profesor la agredió sexualmente, la violó. Entonces, más que ella, el padre de ella, con mucho odio, presentó una denuncia. Fue juzgado el profesor, ella también, interrogados. Ella va respondiendo todos los interrogatorios, no de la Santa Inquisición, por supuesto, un tribunal civil italiano, romano, y después de que ella declara todo, he leído crónicas que dicen la torturaron destruyéndole la mano, se la fracturaron con unos artefactos, ¿no? Y luego me he encontrado muchas pinturas de Artemisia Gentileschi, cada vez mejores, fue creciendo, incluso después estuvo en Venecia pintando, y yo todo el tiempo pensando, con la mano rota y destruida, así pintaba. Entonces indagué más y me encuentro con que no, se tenía que confirmar una declaración pasando al declarante por la tortura.
considerando la tortura como un medio de demostración, de confirmación de lo que había dicho. Entonces, lo que realmente sucedió, le pusieron la mano con unas maderas, como que le apretaron tantito y ya. O sea, como que era parte de un proceso, someterlo a tortura. Pero bueno, no le hicieron nada en la mano. Te encuentras, y es lo que les quiero compartir, te encuentras dos crónicas de diversos tipos. Y cuando puedes leer fue sometido a la tortura, de inmediato te imaginas estas cosas espantosas. Cuando era parte de todo un proceso. Sí, en la Inquisición prácticamente repito, no existió la tortura, pero lo importante acá, a diferencia de otras legislaciones, es que la persona debía ratificar lo dicho bajo tortura 24 horas después frente a otras personas. Si la persona rectificaba, es decir, si la persona rechazaba lo que había dicho previamente bajo tortura, ese testimonio, esa evidencia de algún modo no puede ser incorporada al proceso. O sea, acá hay una gran diferencia con respecto a la aplicación al modo de la justicia civil y por supuesto de otras religiones. Sí, entonces lo encontramos con este caso que les comparto de Artemisia Gentileschi, ¿no? Vamos a conocer más. ¿Cuáles eran los delitos y los procesos que la Santa Inquisición, de los que tenía que hacerse cargo? De estos. El proceso inquisitorial consistía en la investigación de la acusación, en el que bajo pena de excomunión, los creyentes denunciaban a quien consideraban hereje, incluso a ellos mismos. El Santo Oficio detenía al acusado y le pedía, sin mencionar de qué se le culpaba, que declarara su delito, de manera que se lograban confesiones, incluso de las que la Inquisición no tenía conocimiento. Durante la confesión, la tortura no era un castigo sino parte del proceso. No se debía ordenar hasta haber agotado los medios de averiguar la verdad, y al practicarla debía ser suspendida ante cualquier herida que provocase hemorragia. A diferencia de una suposición generalizada, en la Inquisición española solo se practicaron 3 tipos de tortura: el potro, la garrucha y la toca. En la primera se distendían las extremidades, en la segunda se dislocaban y en la tercera se provocaban la sensación de ahogamiento por agua. Aunque existía la figura de la absolución, fue muy escasa. Los acusados debían manifestar una de 3 formas de abjuración: abjuración de levi para quienes solo había una ligera sospecha de herejía, como bigamos, blasfemos o impostores; la abjuración de vehementi para quienes existían serias sospechas de culpabilidad o se negaban a confesar a pesar de las pruebas en su contra; y la abjuración en forma para los declarados culpables y para los judaizantes. La abjuración de levi generalmente iba acompañada de una multa y de una penitencia espiritual, como peregrinar a un santuario, retirarse a un convento durante cierto tiempo, ayunar o rezar algunas oraciones. La abjuración de vehementi y la abjuración en forma solían conllevar penas graves, como vestir el San Benioto el destierro, flagelación pública, condena a galeras o prisión. La pena de muerte solo se aplicaba a los acusados relapsos o reincidentes, quienes eran relajados al brazo secular para su ejecución pública. La Inquisición fue abolida y restaurada en la inestabilidad política de las primeras décadas del siglo XIX, siendo eliminada definitivamente en 1834. A pesar de los horrores cometidos por el Santo Oficio, los protestantes alemanes contribuyeron a exagerar la labor inquisitorial mediante libros donde narraban la crueldad de los ibéricos, logrando así conformar la llamada leyenda negra de la Inquisición española. ¿Estás buscando películas, vidas de santos, documentales, talleres, conferencias y contenido seguro para los niños? Llegó Fanflix, la plataforma católica número 1 en Latinoamérica. Vive la experiencia de un encuentro con Dios a través de cientos de contenidos para toda la familia. Disponible en tu celular, tu computadora o tu pantalla. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. En este 2022, la nueva forma de peregrinar es navegar desde Tierra Santa siguiendo los pasos de San Pablo por Turquía, Grecia y la ruta de la Sagrada Familia por Egipto. En Tierra Santa, la Anunciación, la Natividad, el río Jordán, el mar de Galilea, y en Jerusalén,
el cenáculo, el huerto de los olivos, la vía dolorosa y el Santo Sepulcro. Luego, a bordo del crucero de la fe, la ruta de San Pablo por Chipre, Éfeso y Atenas. En Egipto, una expedición bíblica por los lugares de la Sagrada Familia. Además, el legado del Egipto cristiano y la monumental arqueología a lo largo del Nilo. Reserve cuanto antes. 55 49 80 86 41 o 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.